Se rió de ella frente a todos. Le dijo que jamás sería nadie, que no tenía futuro, que debía conformarse. Pero cuando el jet privado aterrizó en la pista y Rafael Domínguez bajó las escaleras buscando solo a ella, el silencio que siguió lo cambió absolutamente todo. Mariana Solís llegó esa mañana con 15 minutos de anticipación, como siempre. Era uno de esos hábitos que su madre le había grabado desde pequeña, cuando le repetía que los pobres no podían darse el lujo de llegar tarde, que la puntualidad era la única tarjeta de presentación que nadie podía quitarles. Lo había escuchado tantas veces que ya ni lo pensaba, simplemente lo hacía. Se levantaba, se arreglaba, salía antes de que el reloj marcara la hora y llegaba siempre antes que los demás. Nadie se lo agradecía, pero eso tampoco lo esperaba. Se acomodó el cabello frente al espejo del baño del tercer piso, el que nadie usaba porque quedaba lejos de las oficinas principales. Lo había descubierto en 1970, su primera semana, y desde entonces era su refugio, un lugar donde podía respirar antes de enfrentar el día. Se miró fijo en el reflejo, ojos oscuros, mandíbula apretada, la blusa blanca planchada con cuidado la noche anterior. Todo en orden, todo en su lugar, excepto ella. Porque Mariana Solís llevaba 3 años trabajando en Grupo Domínguez como asistente administrativa de nivel 4, que era la forma elegante de decir que hacía todo lo que nadie más quería hacer. Organizaba archivos que nadie leía, confirmaba reuniones que se cancelaban a último momento, imprimía documentos que terminaban en la basura sin que nadie los abriera. Era eficiente, silenciosa y completamente invisible. Y eso, en esta empresa, era exactamente lo que se esperaba de alguien como ella. Grupo Domínguez era uno de los conglomerados más poderosos de toda América Latina, con sede en Bogotá y oficinas en 7 países. Manejaba desde cadenas hoteleras hasta proyectos de infraestructura que cambiaban el mapa de ciudades enteras. En sus pasillos de mármol y vidrio circulaban personas con títulos de Harvard, apellidos conocidos y contactos en 3 continentes. Personas que habían nacido para estar ahí. Mariana no era una de ellas. Había llegado recomendada por una prima lejana que conocía a alguien en recursos humanos, sin conexiones reales, sin apellido que abriera puertas, con un título de administración de una universidad pública que en estos pasillos valía aproximadamente lo mismo que nada. Había entrado por la puerta de atrás, en el sentido más literal y figurado, y 3 años después seguía exactamente en el mismo lugar, excepto que ahora sabía cosas. Eso era lo que nadie entendía de Mariana, que la invisibilidad tiene un lado oculto que muy pocos conocen. Cuando nadie te ve, puedes observarlo todo. Y ella había observado. Durante 3 años, había aprendido cómo funcionaba realmente Grupo Domínguez. No la versión que aparecía en los comunicados internos, sino la verdadera. ¿Quién tomaba las decisiones reales? ¿Qué contratos estaban en riesgo? ¿Qué alianzas se estaban tejiendo en silencio? ¿Qué errores se estaban cometiendo en voz alta mientras todos miraban hacia otro lado? Guardó todo eso en algún lugar profundo de su mente y siguió imprimiendo documentos. Esa mañana, sin embargo, algo era diferente. Lo notó desde que entró al edificio. Había más movimiento del habitual en el piso ejecutivo. Las secretarias caminaban más rápido, los teléfonos sonaban sin parar, y había 2 hombres de traje oscuro que Mariana no reconocía conversando en voz baja, cerca de los ascensores. Alguien importante estaba por llegar, o ya había llegado. El aire tenía esa tensión particular que Mariana había aprendido a identificar, la tensión de cuando Rafael Domínguez estaba en el edificio. Mariana, necesito las carpetas del Proyecto Cielo antes de las 9. Dijo una voz seca a sus espaldas. Era Catalina Urdaneta, directora de Relaciones Corporativas, 34 años, cabello negro siempre perfecto, tacones que sonaban como advertencias en el piso de mármol. Catalina había llegado a Grupo Domínguez 4 años atrás con un MBA de Londres y una red de contactos que intimidaba hasta a los directores más veteranos. Era brillante, calculadora y completamente despiadada con quienes consideraba inferiores. Mariana era su favorita en ese sentido, no porque le tuviera un odio especial, sino porque Mariana era el tipo de persona que Catalina usaba para recordarse a sí misma cuánto había logrado. Un espejo conveniente de lo que ella nunca sería. «Buenos días, Catalina», respondió Mariana con calma. «Las carpetas ya están listas».
Las dejé en tu escritorio hace 20 minutos. Catalina no dijo gracias. Nunca lo hacía. Se limitó a mirarla de arriba a abajo con esa expresión que Mariana conocía tan bien, la que decía, sigue siendo lo mismo de siempre. Y siguió caminando sin detenerse. También necesito que reserves la sala A para las 11 y que traigas café para 8 personas. Asegúrate de que no sea el café de la máquina. El señor Domínguez odia ese café. ¿El señor Rafael Domínguez viene hoy? Catalina se detuvo apenas un segundo antes de responder. Un segundo que decía todo. Eso no es de tu incumbencia. Solo haz lo que te pido. Y desapareció por el pasillo con sus tacones marcando cada paso como signos de puntuación. Rafael Domínguez era él, presidente ejecutivo del grupo que llevaba su apellido. Aunque él había heredado solo el nombre y había construido todo lo demás con sus propias manos. Hijo de un empresario arruinado, había reconstruido el imperio familiar desde cero a los 28 años, con un préstamo que nadie creía que podría pagar, y una visión que en aquel entonces todos llamaban locura. Ahora tenía 42, una reputación que generaba tanto respeto como miedo, y la costumbre de aparecer en las oficinas, sin avisar cuando quería ver cómo funcionaban las cosas en realidad, sin el barniz que le ponían cuando sabían que venía. Mariana lo había visto en persona exactamente 3 veces en 3 años, siempre de lejos, siempre rodeado de personas que se movían a su alrededor como satélites alrededor de un planeta. Nunca había cruzado una sola palabra con él. Para Rafael Domínguez, Mariana Solís probablemente no existía. Preparó el café, reservó la sala, organizó los materiales adicionales que intuyó que harían falta aunque nadie se los había pedido. Agregó copias de los anexos financieros que sabía que siempre pedían a último momento. Preparó 2 juegos extra de las presentaciones principales y dejó agua mineral en la mesa porque recordaba que alguien había mencionado una vez que al señor Domínguez no le gustaba el agua con gas. Pequeños detalles que nadie notaría si estaban bien hechos, pero que alguien lamentaría si faltaban. Volvió a su escritorio en el rincón del pasillo y abrió su computadora. Fue entonces cuando lo vio, no a Rafael Domínguez, sino al error. Estaba revisando los archivos adjuntos de una cadena de correos internos que le habían copiado por accidente. Uno de esos descuidos administrativos que ocurren cuando alguien agrega destinatarios sin revisar bien la lista. Y ahí, enterrado en la página 31 de una presentación de 57 páginas preparada por el equipo de Catalina para la reunión de las 11, había un número equivocado. No era un error menor. No era el tipo de error que se pasa por alto con una sonrisa incómoda y una corrección rápida. Era el tipo de error que puede hundir una negociación de varios millones de dólares en el momento más inoportuno posible, frente a las personas menos indicadas para verlo. La proyección financiera del Proyecto Cielo mostraba una tasa de retorno del 18% en el segundo año, pero Mariana había procesado suficientes reportes contables en 1903 años como para saber, sin necesidad de una calculadora, que ese número no cuadraba con los costos operativos que aparecían 3 páginas antes. Alguien había copiado una cifra de un proyecto anterior sin actualizarla. El número real, si uno hacía los cálculos correctamente y con honestidad, era 11%. 7 puntos de diferencia. En una conversación de café, eso era un detalle. En una negociación internacional con inversores que manejaban cifras de 9 dígitos, eso era una mentira. Aunque fuera completamente involuntaria. Mariana se quedó mirando la pantalla durante varios segundos, que se sintieron mucho más largos. Pensó en todas las formas posibles de manejar esto. Podía ignorarlo. Al fin y al cabo, no era su presentación, no era su proyecto, no era su responsabilidad, y nadie le había pedido su opinión. Podía enviárselo a Catalina por correo interno y dejar que ella decidiera, arriesgándose a una respuesta humillante, por meterse donde nadie la había invitado, o podía hacer lo que sabía que era correcto, aunque lo correcto nunca le había traído nada bueno en esta empresa. Imprimió la hoja con el error subrayado en rojo, se puso de pie y caminó hacia la oficina de Catalina. Tocó la puerta. 2 golpes suaves. «Adelante». Catalina estaba al teléfono, pero hizo un gesto impaciente para que entrara. Mariana esperó de pie junto a la puerta, con la hoja en la mano, sintiendo el peso de cada segundo que pasaba. La oficina olía a perfume caro y ambición.
En la pared había fotos enmarcadas de Catalina junto a ministros, embajadores y ejecutivos de primer nivel. Un recordatorio constante, para ella misma y para quien entrara, de dónde estaba parada. Cuando Catalina colgó, la miró con la impaciencia de alguien que tiene 20 cosas más importantes que atender. ¿Qué quieres? Encontré un error en la presentación del proyecto Cielo, dijo Mariana, directa y sin rodeos. La tasa de retorno del segundo año está mal calculada. Dice 18%, pero debería ser 11%, considerando los costos operativos actualizados de las páginas 12 y 13. Catalina la miró sin parpadear. Durante 2 segundos completos, no dijo nada. ¿Perdón? El número está equivocado. Si se lo presentan así al señor Domínguez y a los inversores esta mañana, alguien lo va a notar. Y no va a quedar bien para nadie. Otro silencio. Catalina tomó la hoja, la revisó con ojos rápidos y la dejó sobre el escritorio con un golpe seco que no era accidental. Yo revisé esa presentación personalmente, dijo, con una voz que había bajado varios grados de temperatura. Lo sé. Probablemente fue un error de la última actualización. Esas cosas pasan cuando se trabaja bajo presión y con poco tiempo. ¿Me estás diciendo a mí cómo trabaja mi equipo? No, respondió Mariana sin moverse. Te estoy diciendo que hay un número equivocado en la página 31. Nada más. Catalina se puso de pie lentamente, con la elegancia controlada de alguien que ha aprendido a usar cada movimiento como una herramienta. Era varios centímetros más alta que Mariana, y en ese momento usaba cada uno de esos centímetros como una declaración de poder que no necesitaba palabras. Mariana, dijo, con una sonrisa que no tenía absolutamente nada de amable. Aprecio que te hayas tomado el tiempo de revisar un trabajo que claramente está muy por encima de tu nivel de comprensión. Pero te aseguro que mi equipo sabe perfectamente lo que hace. Gracias por la visita. Era una forma elegante de decirle que se fuera. Mariana sostuvo su mirada exactamente un segundo más de lo esperado. Luego asintió, dio media vuelta y salió sin decir otra palabra. Volvió a su escritorio con paso tranquilo. Se sentó, abrió su correo electrónico y guardó una copia del archivo original con el error marcado, con fecha y hora exacta registrada, en su carpeta personal. No porque pensara usarlo, sino porque 3 años de invisibilidad le habían enseñado una cosa sobre las personas como Catalina, que cuando las cosas salían mal, siempre buscaban a alguien más pequeño sobre quien hacer caer el peso. A las 11 en punto, la reunión comenzó en la sala A. A las 11:40, Mariana escuchó voces elevadas al otro lado del pasillo de vidrio. No entendía las palabras, pero el tono lo decía todo. A las 12 menos cuarto, Catalina salió de la sala con el rostro encendido y los labios apretados, y caminó, directo hacia el baño sin mirar a nadie. Pasó tan cerca del escritorio de Mariana, que casi rozó su silla. No la miró, y a las 12 en punto, alguien tocó el borde del escritorio de Mariana con 2 golpes firmes. Ella levantó la vista lentamente. Era uno de los hombres de traje oscuro que había visto en la mañana junto a los ascensores. De cerca, tenía la apariencia seria y precisa de alguien que no hacía nada sin razón. ¿Usted es Mariana Solís? Sí, respondió ella. El hombre asintió, brevemente, como si estuviera confirmando una información que ya tenía. El señor Domínguez quiere verla en la sala A. Ahora mismo. Mariana cerró su computadora. Recogió su libreta. Se puso de pie con una calma que por dentro no sentía del todo, pero que había aprendido a proyectar como si fuera lo único que tenía. Comenzó a caminar por el pasillo de mármol hacia la sala A, sintiendo los ojos de sus compañeros sobre ella, curiosos, confundidos, algunos claramente sorprendidos de que alguien supiera su nombre en ese piso. No sabía lo que iba a encontrar al otro lado de esa puerta, pero algo en el centro de su pecho, algo que llevaba 3 años dormido y quieto y sin nombre, comenzó a despertar con una claridad que le resultó casi dolorosa, como si siempre hubiera sabido que este momento iba a llegar. La sala A era el corazón visible del poder en Grupo Domínguez. No era la más grande del edificio, pero sí la más imponente. Ventanales del piso al techo con vista, panorámica a la ciudad, una mesa oval de madera oscura que podía acomodar a 12 personas con comodidad, sillas de cuero negro que costaban más que el salario mensual de Mariana, y en las paredes,
mapas enmarcados de los proyectos más importantes del grupo distribuidos por el continente. Era una sala diseñada para que quien entrara sintiera, desde el primer segundo, que estaba en territorio de personas que tomaban decisiones que movían el mundo. Mariana había entrado exactamente 2 veces en 3 años, ambas para dejar café. Esta vez entró sin bandeja en las manos. Había 4 personas sentadas cuando ella cruzó la puerta. 2 hombres que no reconocía, con el aspecto serio y calculador de inversores que han visto demasiados proyectos fracasar como para entusiasmarse fácilmente. Lorenzo Peñalosa, el director financiero del grupo, a quien Mariana conocía de vista pero con quien nunca había cruzado más de 3 palabras. Y al fondo de la mesa, de pie junto a los 180 ventanales con los brazos cruzados y la mirada fija en la ciudad, Rafael Domínguez. Era más alto de lo que parecía desde lejos. Tenía el tipo de presencia que no necesitaba esfuerzo, que simplemente existía y ocupaba el espacio de una manera que hacía que todos los demás parecieran un poco más pequeños sin que él hiciera nada para lograrlo. Cabello oscuro con algunas canas en las sienes, mandíbula firme, traje gris que llevaba con la soltura de alguien que no piensa en la ropa porque tiene cosas más importantes en qué pensar. Se giró cuando escuchó abrirse la puerta. Sus ojos encontraron los de Mariana de inmediato. Eran ojos que evaluaban rápido, con la precisión entrenada de alguien acostumbrado a leer personas en segundos, porque en su mundo los segundos cuestan dinero. Mariana Solís, dijo. No era una pregunta. Sí, señor Domínguez. Siéntese, por favor. Mariana se sentó en la silla más cercana, frente a Lorenzo Peñalosa, que la miraba con una expresión que mezclaba curiosidad genuina con algo que se parecía a la incomodidad. Como si no supiera exactamente qué estaba haciendo ella en esa sala, pero tampoco quisiera ser el primero en preguntarlo. Rafael se alejó de los ventanales y tomó su lugar en la cabecera de la mesa. Apoyó las manos sobre la superficie de madera y la miró directamente. ¿Usted encontró el error en la presentación del Proyecto Cielo? Mariana sintió que el aire de la sala cambió de temperatura. Todos la miraban. Sí, respondió con la misma calma con que había respondido siempre, la calma que había construido como una pared durante 3 años. ¿Cómo lo encontró? Me copiaron en una cadena de correos por accidente. Revisé los archivos adjuntos y noté que la tasa de retorno del segundo año no cuadraba con los costos operativos de las páginas anteriores. Hice el cálculo y la diferencia era de 7 puntos. Rafael la observó en silencio durante un momento. ¿Se lo comunicó a alguien? Se lo comuniqué. A la directora Urdaneta esta mañana, antes de la reunión. Otro silencio, esta vez más largo. Lorenzo Peñalosa carraspeó levemente y miró sus papeles. Los 2 inversores intercambiaron una mirada breve que Mariana no logró descifrar del todo, pero que claramente significaba algo. ¿Y qué le respondió la directora Urdaneta?, preguntó Rafael, con una voz que no revelaba absolutamente nada. Mariana eligió sus palabras con cuidado. Me agradeció la observación y me dijo que su equipo tenía el control de la situación. Era la versión diplomática. Y todos en esa sala, de alguna manera, probablemente sabían que era la versión diplomática. Rafael asintió lentamente. Luego se recostó en su silla y cruzó los brazos con la expresión de alguien que está organizando piezas en su mente. El error fue detectado durante la presentación, dijo, dirigiéndose ahora a todos en la sala. Uno de los señores aquí presentes lo identificó en la página 31 antes de que pudiéramos avanzar. La reunión se detuvo. Fue un momento incómodo que pudo haberse evitado completamente. Mariana no dijo nada. No era el momento para decir nada. Lo que me interesa ahora, continuó Rafael, volviendo los ojos hacia ella, es saber cómo una asistente administrativa de nivel 4 detectó en menos de 10 minutos un error que pasó por 3 revisiones del equipo de relaciones corporativas. La pregunta no tenía trampa visible, pero Mariana sabía que todas las preguntas de personas como Rafael Domínguez tenían algo debajo de la superficie. Llevo 3 años procesando reportes financieros del grupo, respondió, con honestidad. No los firmo ni los presento, pero los organizo, los archivo y los reviso antes de distribuirlos. Con el tiempo, uno aprende a reconocer cuando un número no encaja con los demás. Es como leer un texto y encontrar una palabra que no pertenece a la oración. No necesitas ser el autor para notarlo. Uno de los inversores, un hombre mayor con lentes de montura delgada,
Soltó una pequeña risa seca que sonó casi como aprobación. Rafael no sonrió, pero algo en su expresión cambió de manera sutil. Un pequeño ajuste en la comisura de los labios, una ligera inclinación de la cabeza, el tipo de movimientos mínimos que en una persona acostumbrada a no revelar nada significaban bastante. ¿Cuánto tiempo lleva en el grupo?, preguntó. 3 años y 2 meses. ¿En el mismo puesto? Sí, señor. ¿Por qué? La pregunta llegó directa, sin anestesia. Mariana la sintió en el pecho como se siente una pregunta que uno lleva mucho tiempo haciéndose a sí mismo sin encontrar una respuesta satisfactoria. Eso tendría que preguntárselo a recursos humanos. Respondió sin amargura en la voz, pero tampoco sin ingenuidad. Rafael la miró fijo. Sabía exactamente lo que esa respuesta significaba. Había construido una empresa suficientemente grande como para conocer de cerca todos los mecanismos visibles e invisibles que mantienen a ciertas personas en ciertos lugares, sin importar lo que merezcan. Lorenzo Peñalosa intervino por primera vez. Mariana, ¿tiene formación en finanzas? Administración de empresas. Universidad Nacional. Me gradué hace 4 años con énfasis en análisis financiero. Lorenzo abrió levemente los ojos. Era un gesto pequeño, pero en él resultaba significativo. ¿Y su trabajo actual incluye análisis financiero? Mi trabajo actual incluye organizar archivos, confirmar reuniones y traer café, respondió Mariana, con una calma que era casi quirúrgica. Pero lo que hago por mi cuenta, fuera del horario, incluye leer todo lo que pasa por mis manos con la atención que merece. Hubo un silencio diferente al de antes, más denso, más cargado. Rafael Domínguez descruzó los brazos y se inclinó levemente hacia adelante sobre la mesa. ¿Qué sabe usted del Proyecto Cielo?, preguntó. Era una pregunta que en boca de alguien más podría haber sonado a trampa. En la de él sonaba a algo diferente. Sonaba a una puerta que se estaba abriendo apenas 1 centímetro, lo suficiente para ver si había algo del otro lado. Mariana respiró. Pensó durante exactamente 3 segundos en la versión cautelosa de la respuesta, la que decía lo mínimo necesario y no arriesgaba nada. Y luego decidió no darla. El Proyecto Cielo es la apuesta más importante del grupo en los últimos 5 años. Comenzó con voz firme. Es un desarrollo de infraestructura hotelera y comercial en 3 ciudades del país, con una inversión inicial que, según los documentos que he procesado, ronda los $80 millones. El modelo depende de 2 socios internacionales cuya participación aún no está confirmada formalmente, lo que hace que la tasa de retorno proyectada sea optimista incluso con los números correctos. El mayor riesgo no es el error de la presentación. El mayor riesgo es que los costos de construcción de la segunda fase están subestimados en aproximadamente un 12% respecto a los índices actuales del sector. Silencio absoluto. Lorenzo Peñalosa tenía la pluma suspendida en el aire, a mitad de camino entre la mesa y su libreta, como si hubiera olvidado completamente lo que estaba a punto de escribir. Uno de los inversores se quitó los lentes y los limpió lentamente con un paño, que era su forma de darse tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. Rafael Domínguez no se movió. La miraba con una intensidad que Mariana nunca había sentido de nadie en esa empresa. No era la mirada de alguien que está decidiendo si creerte. Era la mirada de alguien que ya te creyó y está decidiendo qué hacer con eso. ¿Cómo llegó a ese 12%? Preguntó, con voz quieta. Comparé los presupuestos del proyecto con los índices de costos del sector publicados por la Cámara de Construcción del país en el último trimestre. La diferencia es consistente en las 3 ciudades. No es una coincidencia de números, es un desfase sistemático que probablemente ocurrió porque los presupuestos base tienen más de 8 meses y nadie los actualizó. Rafael se puso de pie lentamente. Caminó hasta los ventanales otra vez, con las manos en los bolsillos, mirando la ciudad de la misma manera en que ella imaginaba que miraba todos los problemas, buscando el ángulo desde el que tenían solución. Después de un momento que se sintió muy largo, se giró. Lorenzo, necesito que verifiques esos números esta tarde. Luego miró a Cinto los 2 inversores. Caballeros, les pido 30 minutos adicionales de paciencia. Creo que esta conversación acaba de volverse más interesante de lo que esperábamos. Los inversores asintieron.
El de los lentes volvió a ponérselos y miró a Mariana con una expresión que ella no supo leer del todo, pero que se parecía sospechosamente a respeto. Rafael Domínguez volvió a su silla, se sentó y posó los ojos en Mariana una vez más. «Quédese», dijo, simplemente. No era una pregunta, pero tampoco sonaba como una orden. Sonaba como algo que Mariana no había escuchado en mucho tiempo en esa empresa. Sonaba como si alguien finalmente la estuviera viendo. Se acomodó en la silla, abrió su libreta y colocó la pluma sobre la página en blanco. Lista, presente, entera. Afuera, en algún punto del pasillo de mármol, los tacones de Catalina Urdaneta resonaban en el silencio del mediodía, de regreso desde el baño, sin saber todavía que el mundo dentro de esa sala había comenzado a moverse en una dirección que nadie había anticipado. Nadie excepto, quizás, la mujer que durante 3 años había observado todo desde el rincón más invisible del edificio. La reunión terminó a las 2:15 de la tarde. Mariana salió de la sala A con la misma cara tranquila con la que había entrado, aunque por dentro algo había cambiado de lugar de manera irreversible, como cuando mueves un mueble pesado que llevas años sin tocar, y descubres que el piso debajo no era del color que pensabas. Caminó por el pasillo de mármol con paso normal, ni apresurado ni lento, sin mirar a los lados, aunque sentía perfectamente que varios pares de ojos la seguían desde los escritorios vecinos. El mundo de las oficinas tiene su propio sistema de radar, invisible pero preciso. En menos de 20 minutos, todo el piso sabía que Mariana Solís había estado encerrada hora y media en la sala A, con Rafael Domínguez, Lorenzo Peñalosa y 2 inversores internacionales que nadie había visto antes. Nadie sabía exactamente qué había pasado ahí adentro, y esa incertidumbre, en un ambiente donde la información era moneda de cambio, hacía que las versiones que circulaban de escritorio en escritorio fueran infinitamente más interesantes que cualquier realidad. Volvió a su lugar, se sentó y abrió su computadora como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Tenía 42 correos sin leer. Los revisó uno por uno con la concentración metódica que la había mantenido a flote durante 3 años. Confirmaciones de agenda, solicitudes de archivo, un memo interno sobre el uso responsable de las impresoras del 4º piso. Todo lo de siempre. Todo exactamente igual a cualquier otro martes de los últimos 36 meses. Excepto que algo en la manera en que Mariana leía esas palabras había cambiado sutilmente. Como si los mismos documentos de siempre tuvieran el mismo peso de siempre, pero ella los sostuviera desde un lugar diferente. Más firme, más consciente de sus propias manos. A las 3:10, Lorenzo Peñalosa pasó por su escritorio sin detenerse del todo. «Buen trabajo hoy», dijo, en voz suficientemente baja para que solo ella lo escuchara, sin girar la cabeza, sin romper el paso. Siguió caminando antes de que Mariana pudiera responder. Ella lo miró alejarse por el pasillo y luego volvió su mirada a la pantalla. 2 palabras. 3 años esperando 2 palabras que nunca llegaron, y cuando llegaron fue de pasada, sin pausa, lanzadas al aire mientras alguien caminaba hacia otro lado como si fueran algo pequeño, pero las había escuchado con toda claridad. Y en el silencio de ese rincón del pasillo, resonaron más de lo que nadie hubiera imaginado. Eso contaba, aunque nadie más lo supiera. A las 4:20 apareció Catalina Urdaneta. No tocó el escritorio ni anunció su llegada. Simplemente se detuvo frente a Mariana, con los brazos cruzados y una expresión que era demasiado controlada para ser completamente natural. Cuando alguien dedica tanto esfuerzo visible a parecer tranquilo, generalmente es señal de que por dentro está librando una batalla que prefiere que nadie vea. «Necesito hablar contigo», dijo. «Claro», respondió Mariana, cerrando su computadora sin apresurarse. «No aquí». La llevó hasta la sala pequeña de reuniones al fondo del pasillo, la que usaban para conversaciones que debían mantenerse lejos de los oídos de los escritorios vecinos. Cerró la puerta con cuidado. No se sentó. Se quedó de pie junto a la ventana angosta con los brazos todavía cruzados sobre el pecho, como si ese gesto fuera una armadura que estaba usando para protegerse de algo que no quería nombrar directamente. «¿Qué le dijiste a Domínguez?» Mariana la miró con calma. «Le dije lo mismo que te dije a ti esta mañana, que había un error en la página 31 de la presentación». «¿Solo eso?» También respondí sus preguntas. Catalina descruzó los brazos,
y los volvió a cruzar de inmediato. Un movimiento nervioso perfectamente disfrazado de autoridad, pero nervioso al fin. ¿Qué preguntas? Me preguntó sobre el proyecto Cielo. Compartí lo que sabía. El silencio que siguió fue del tipo que tiene temperatura propia. Frío, denso, con bordes que rascan si uno se acerca demasiado. «Mariana», dijo Catalina, con una voz que había bajado varios registros, abandonando por primera vez en 4 años el tono de superioridad que usaba como uniforme. Era algo diferente lo que sonaba ahora, algo más cercano a una advertencia genuina, casi personal, casi humana. Llevas 3 años en esta empresa, haciendo un trabajo que cualquiera podría hacer. Nadie te ha pedido que hagas más que eso. Y hay razones para que las cosas funcionen como funcionan. Razones que quizás desde tu posición no puedes ver del todo. Lo entiendo, respondió Mariana. No creo que lo entiendas completamente, dijo Catalina, y su voz se volvió más baja todavía, casi íntima en su severidad. Lo que pasó hoy en esa sala no fue un logro tuyo, Mariana. Fue un problema que creaste. Un problema que tiene consecuencias para más de una persona. Y los problemas tienen una manera muy particular de rebotar hacia quien los originó, independientemente de las intenciones. Mariana tomó un segundo antes de responder, no porque necesitara pensar la respuesta, sino porque quería que sus palabras llegaran con la misma precisión con que habían llegado las de Catalina. Encontré un error, que podía costarle al grupo una negociación importante, dijo con voz quieta pero sin ningún tipo de disculpa en el tono. Te lo comuniqué primero a ti, esta mañana, antes de que cualquier reunión comenzara. Tú decidiste que no era necesario actuar. Lo que pasó después no fue una decisión mía. El aire entre las dos mujeres se tensó como una cuerda que alguien estira más allá de lo que fue diseñada para aguantar. Estás jugando un juego que no conoces, dijo Catalina, con una suavidad que era más peligrosa que cualquier grito. No estoy jugando ningún juego, respondió Mariana, con la misma suavidad y sin apartar los ojos. Nunca he sabido hacer eso. Nunca lo aprendí porque nadie me enseñó, y porque honestamente no creo que sea la forma correcta de hacer las cosas. Catalina la estudió durante un momento largo. Sus ojos recorrieron el rostro de Mariana buscando algo. Fisuras, nerviosismo, la pequeña grieta por donde pudiera entrar. No encontró ninguna. Soltó el aire, lentamente por la nariz, descolgó los brazos y abrió la puerta. «Cuídate, Mariana», dijo, sin mirarla. Salió al pasillo y sus tacones retomaron el ritmo de siempre, marcando cada paso con esa precisión que Mariana había escuchado cientos de veces desde su escritorio del rincón. Mariana se quedó sola en la sala pequeña durante exactamente 1 minuto completo, no porque necesitara tiempo para calmarse, sino porque necesitaba ese minuto para quedarse quieta consigo misma y reconocer lo que sentía. No era triunfo, no era miedo, era algo más extraño y más profundo que cualquiera de los dos. Era la sensación de alguien que llevaba mucho tiempo caminando agachado y acaba de darse cuenta de que el techo es más alto de lo que pensaba. Miró sus manos sobre la mesa. No le temblaban. Eso le pareció importante. Se levantó, volvió a su escritorio y siguió trabajando hasta que el reloj del pasillo marcó las 5:30. La llamada llegó a las 5:45. 15 minutos antes del fin del horario oficial. Era una extensión interna que Mariana no reconoció de inmediato. Contestó con la frase de siempre, automática y clara. Asistencia administrativa, habla Mariana Solís. Mariana, habla Rafael Domínguez. Ella se enderezó en la silla sin darse cuenta. Era un reflejo involuntario, el tipo de respuesta que el cuerpo tiene ante ciertas voces antes de que la mente tenga tiempo de procesar la información y decidir cómo reaccionar. Buenas tardes. Señor Domínguez, ¿tiene planes esta noche? La pregunta llegó directa, sin preámbulo, con el mismo tono práctico con que él había hablado toda la tarde, como si fuera la continuación natural de una conversación que técnicamente había terminado horas atrás. No, señor. Necesito que venga a una reunión. Son las 8 de la noche. Hay un restaurante en el norte de la ciudad. Le Ciel. ¿Lo conoce? Mariana lo conocía de nombre y de referencia. Era el tipo de lugar donde el menú no tenía precios visibles en la carta, lo que en el lenguaje universal de los restaurantes significa que si necesitas preguntar cuánto cuesta algo, probablemente no deberías estar ahí. Lo había visto desde afuera una vez,
Hace 2 años, cuando acompañó a una compañera a dejar unos documentos en el edificio contiguo. Había mirado la entrada iluminada desde la acera de enfrente con la naturalidad indiferente de quien sabe que hay mundos que no le corresponden. Sí, lo conozco, respondió. Estarán los 2 inversores de esta tarde y un tercer socio que llega esta noche desde el exterior. Quiero que esté presente en la reunión. ¿En qué capacidad, señor Domínguez?, preguntó Mariana, porque era la pregunta correcta y porque necesitaba escuchar la respuesta. Hubo una pausa breve, no de duda, de consideración. La diferencia entre las dos era perceptible si uno prestaba atención al tipo de silencio. En la capacidad de alguien que sabe cosas que necesito que estén en esa mesa esta noche, respondió él, con una claridad que no dejaba espacio para interpretaciones secundarias. ¿Puede estar ahí a las 8? ¿Sí?, dijo Mariana, antes de que la versión más cautelosa de sí misma pudiera agregar condiciones, matices o preguntas adicionales. Perfecto. Lorenzo la llamará con los detalles en los próximos minutos. Una pausa brevísima. Y Mariana. Sí, venga lista para hablar, no para tomar notas. Colgó. Mariana se quedó mirando el teléfono durante 3 segundos exactos. Luego miró su ropa. La blusa blanca seguía bien planchada a pesar del día largo. El pantalón negro era presentable. No era lo que se usaba en Les Ciel. Eso lo sabía con certeza. Pero era lo que tenía. Y era lo que llevaría porque no había tiempo para otra cosa. Y porque, en algún lugar que todavía no sabía nombrar completamente, sentía que ir como era resultaba más honesto que cualquier otro intento. Lorenzo llamó 12 minutos después con la dirección exacta y el nombre de la reserva. Al final de la llamada, con el mismo tono profesional de siempre, agregó algo breve. Mariana, fue un buen día para el grupo. Nos vemos esta noche. Ella apagó su computadora, recogió su bolso del cajón inferior y se dirigió hacia los ascensores. En el camino, cruzó frente a la oficina de Catalina. La puerta estaba entreabierta y la luz interior seguía encendida, aunque el horario oficial ya estaba por terminar. Alcanzó a ver a Catalina de espaldas, de pie junto a su escritorio, con el teléfono pegado al oído y la postura rígida de quien está sosteniendo una conversación que no eligió tener. No escuchó las palabras. No necesitó escucharlas para entender el peso de lo que ocurría al otro lado de esa puerta entreabierta. Siguió caminando sin detenerse. Les Ciel estaba en el piso 16 de un edificio de vidrio que de noche brillaba sobre la ciudad como algo que había decidido ser visto desde lejos. Mariana llegó a las 8:05, que era su costumbre y su manera de prepararse, y esperó en la entrada hasta que el maître la condujo a través de un salón principal silencioso y elegante hasta una sala privada en la parte posterior del restaurante. Rafael ya estaba ahí, de pie junto a la ventana con un vaso de agua mineral en la mano, mirando las luces de la ciudad con la misma concentración con que esa mañana había mirado los papeles sobre la mesa de la sala A. Lorenzo llegó 1 minuto después. Los 2 inversores de la tarde ya estaban sentados con las servilletas desplegadas y expresiones que mezclaban el cansancio del día con la atención renovada que producen las cenas donde algo importante todavía está por definirse. Y junto a ellos, recién llegado con la inconfundible apariencia de alguien que acaba de bajar de un avión de larga distancia y aún así no parece cansado, estaba un hombre que Mariana no había visto antes. Alto, de unos 50 años bien llevados, con el tipo de calma serena que solo dan los años de tomar decisiones grandes bajo presión constante y haber sobrevivido a todas ellas. Llevaba una camisa sin corbata, el primer botón abierto, y un reloj discreto en la muñeca izquierda que tenía la apariencia de costar más que muchas cosas que Mariana había visto en su vida sin que él pareciera consciente de eso en absoluto. Se puso de pie cuando ella entró a la sala, con un gesto natural que no tenía nada de protocolo, y sí mucho de carácter. «Usted debe ser Mariana», dijo, con un acento que mezclaba el español con algo más, algo atlántico, europeo, pero con raíces en otro lado. «Rafael me habló de usted durante el trayecto desde el aeropuerto». Mariana miró brevemente a Rafael, que observaba la escena desde junto a la ventana con su expresión habitual, la que revelaba exactamente lo que él decidía revelar y nada más. «¿Me habló de mí?», preguntó ella. El hombre sonrió con amplitud genuina. «Me dijo que esta tarde una persona en su empresa vio lo que nadie más había visto, y que eso le había salvado una negociación que llevaba meses construyendo». Extendió la mano con firmeza.
Soy Víctor Almeida. Vengo desde Lisboa. Y según Rafael, usted es la razón principal por la que esta reunión todavía tiene sentido esta noche. Mariana le estrechó la mano. Eso es muy generoso, respondió. No es generosidad, dijo Víctor, con una sonrisa que era al mismo tiempo cálida y completamente seria. Es que Rafael Domínguez no cancela cenas de negocios por nada ni por nadie. Llevo 12 años trabajando con él y puedo contarlo con los dedos de una mano las veces que ha reorganizado una agenda nocturna. Esta tarde estuvo a punto de cancelar la mía. Eso no ocurre por algo pequeño. Mariana tomó asiento frente a la ventana, abrió su libreta sobre el mantel blanco y colocó la pluma sobre la página en blanco. Lista, presente. Completamente entera de una manera que no había sentido en mucho tiempo dentro de una sala de reuniones. Rafael se paró de la ventana, tomó su lugar en la cabecera de la mesa y miró a cada persona presente con la pausa breve de quien está confirmando que todos están donde deben estar antes de comenzar. Sus ojos se detuvieron en Mariana el último. Un segundo apenas, pero un segundo completo. Empezamos, dijo, y la noche, con todo lo que todavía tenía guardado para ella, comenzó. La cena duró 3 horas y 20 minutos. Mariana lo supo porque miraba el reloj cada vez que había una pausa natural en la conversación, no por impaciencia, sino por el hábito de quien ha aprendido a medir el tiempo como una forma de mantenerse anclada a la realidad, cuando la realidad empieza a parecerse demasiado a algo que uno había dejado de esperar. Durante esas 3 horas y 20 minutos, habló más de lo que había hablado en cualquier reunión en 3 años de trabajo. Explicó los desfases en los presupuestos del Proyecto Cielo, con la precisión de alguien que ha procesado suficientes números como para saber dónde mirar y por qué. Respondió preguntas de Víctor Almeida sobre el mercado local con una claridad que sorprendió incluso a Lorenzo, que la miraba de tanto en tanto con una expresión que mezclaba admiración genuina con algo parecido a la vergüenza de no haberla visto antes. Propuso 3 ajustes concretos a la estructura financiera del proyecto que nadie había pedido, pero que todos escucharon en silencio total hasta el final. Cuando terminó de hablar la última vez, Víctor Almeida apoyó los codos sobre la mesa y la miró con los ojos de alguien que ha viajado mucho y ha aprendido a distinguir entre las personas que saben hablar y las personas que saben pensar. ¿Cuánto tiempo lleva en el grupo?, preguntó. 3 años, respondió Mariana. ¿En el mismo puesto? Sí. Víctor miró a Rafael con una expresión que no necesitaba palabras. Rafael lo recibió sin inmutarse, con la calma de quien ya se ha hecho esa misma pregunta varias veces en las últimas horas, y todavía está procesando la respuesta que le corresponde dar. La cena terminó con acuerdos preliminares, números revisados y compromisos de continuidad que llenaron 2 páginas de la libreta de Lorenzo. Antes de salir, Víctor Almeida se despidió de Mariana con un apretón de manos firme y una frase que ella guardó en algún lugar preciso de su memoria. «Espero verla en Lisboa antes de que termine el año», dijo, con una sonrisa que no era protocolo. «Este proyecto la va a necesitar». Ella sonrió sin responder nada. No porque no tuviera qué decir, sino porque algunas cosas se reciben en silencio para poder sentirlas completas. En el ascensor del restaurante, bajando hacia el estacionamiento, Rafael y Mariana quedaron solos por primera vez en todo el día. Lorenzo había salido antes con los inversores para coordinar los traslados. El ascensor era pequeño y silencioso, y tenía paredes de espejo que multiplicaban la imagen de los dos de maneras que ninguno de los dos miraba directamente. Rafael rompió el silencio primero. «¿Cómo se siente?», preguntó mirando las puertas cerradas. Era una pregunta inesperada. No era la pregunta de un jefe a una empleada. Era la pregunta de alguien que genuinamente quiere saber la respuesta. «Bien», respondió Mariana, y luego se corrigió porque bien era una palabra demasiado pequeña para lo que estaba sintiendo. «Rara. Me siento rara». Rafael asintió levemente, como si eso tuviera sentido perfecto. «¿Has cenado alguna vez en un lugar así?», preguntó, sin juicio en la voz. No. ¿Se sintió fuera de lugar? Mariana pensó en la pregunta con honestidad antes de responder. Al principio, los primeros 10 minutos. Después me olvidé del lugar porque la conversación era más interesante que preocuparme por qué tenedor usar. Rafael soltó algo que no era exactamente una risa, pero se le parecía bastante. Un sonido breve, casi involuntario,
que Mariana tuvo la sensación de que no era algo que él dejara escapar. Frecuentemente. Las puertas del ascensor se abrieron. Caminaron hacia la salida del edificio en silencio. Afuera, la ciudad de noche tenía esa temperatura particular de los martes, que no son ni el principio ni el final de la semana. Simplemente el centro, donde todo sigue moviéndose sin celebrarse ni lamentarse. El chofer de Rafael esperaba junto a un vehículo oscuro en la entrada. Rafael se detuvo antes de llegar a él y se giró hacia Mariana. «Mañana a las 9 quiero que esté en mi oficina», dijo. «Estaré ahí. No como asistente de nivel 4», agregó, y su voz tenía algo diferente al decirlo. Algo que no era exactamente suavidad, pero se parecía a la conciencia de que algunas palabras pesan más que otras. «Como alguien con quien necesito hablar sobre el futuro del Proyecto Cielo. ¿Está bien?». Mariana lo miró directamente. «Está bien». Rafael asintió, dio media vuelta y se dirigió hacia el vehículo. Antes de abrir la puerta se detuvo una fracción de segundo, como si fuera a agregar algo, y luego siguió. La puerta se cerró. El vehículo se alejó. Mariana se quedó en la acera durante un momento, sola con el ruido suave de la ciudad y el peso tranquilo de un día que había empezado como todos los demás y había terminado como ninguno. Caminó hasta la parada del bus. Se sentó junto a la ventana cuando llegó el número 4 de siempre, el mismo que tomaba cada noche desde hace 3 años, y miró pasar las luces de la ciudad mientras intentaba organizar todo lo que había ocurrido en las últimas 12 horas en algún orden que su mente pudiera sostener sin que se le escapara nada importante. No lo logró del todo. Había demasiado, pero eso también estaba bien. Llegó a su apartamento a las 11:15. Era un segundo piso en un edificio de los años 80, con las paredes un poco delgadas y una ventana en la sala que daba a un patio interior, donde los vecinos del primero guardaban 2 bicicletas y una mata de albahaca. No era grande ni lujoso, ni el tipo de lugar que aparecía en las fotos que la gente publicaba en redes sociales para mostrar dónde vivía. Pero era suyo, en el sentido más real de la palabra, porque cada cosa que había en él la había conseguido ella misma, sin ayuda de nadie, con el dinero exacto de un trabajo que nunca la había valorado en su justa medida. Se cambió de ropa, se preparó una taza de té que dejó enfriarse sin tomar y se sentó en la mesa pequeña de la cocina con su libreta, abierta frente a ella. Escribió durante 1 hora, no el tipo de escritura organizada que hacía en el trabajo, sino el otro tipo, el que no tiene formato ni destinatario ni propósito, más allá de poner en algún lugar externo lo que no cabe completamente adentro. Escribió sobre el error en la presentación y sobre la cara de Catalina cuando le entregó la hoja. Escribió sobre la sala A y sobre los ojos de Rafael mirándola como si la estuviera viendo por primera vez, aunque técnicamente la hubiera visto antes. Escribió sobre Víctor Almeida diciendo, «Espero verla en Lisboa», y sobre lo que eso significaba, o podía significar, o no significar todavía. Y al final, en la última página, escribió una sola línea que subrayó 2 veces. «Mañana a las 9. No como asistente, como alguien». Cerró la libreta, apagó la luz y se fue a dormir. A las 9:05 del día siguiente, Mariana estaba frente a la puerta de la oficina de Rafael Domínguez, en el último piso del edificio, el lunes 106, piso al que ella nunca había tenido razón para subir en 3 años porque su trabajo vivía 4 pisos más abajo. La asistente personal de Rafael, una mujer de unos 40 años con aspecto eficiente y amable, la hizo pasar de inmediato. «El señor Domínguez la espera», dijo, con un tono que no tenía ningún tipo de sorpresa, lo que significaba que él le había avisado de antemano que ella vendría. La oficina era enorme y austera al mismo tiempo. Grandes ventanales, una mesa de trabajo, despejada con solo una computadora y una libreta. Estantes con libros que parecían leídos de verdad, y no decorativos. Ninguna foto en las paredes, ningún diploma enmarcado. Nada que dijera, «Mira todo lo que soy». Solo el espacio y la luz, y la ciudad entera visible desde las ventanas, como un recordatorio constante de la escala en que se movían las decisiones que se tomaban ahí adentro. Rafael estaba de pie junto a su escritorio, con 2 tazas de café sobre la mesa. «Buenos días», dijo. «¿Café? Gracias», respondió Mariana tomando asiento frente al escritorio.
Rafael se sentó, tomó su taza y la miró con la misma intensidad evaluadora de siempre, pero esta vez sin el contexto de una reunión de negocios alrededor, sin inversores, sin Lorenzo, sin la estructura formal de una agenda. Solo dos personas en una oficina con café que todavía estaba caliente. Hablé con recursos humanos esta mañana temprano, dijo, directo. Revisé tu expediente completo. Mariana sostuvo su mirada sin decir nada. 3 años y 2 meses en el mismo nivel, sin promociones, sin evaluaciones de desempeño en los últimos 18 meses, y una nota de hace 2 años en tu archivo que dice que no proyectas perfil de liderazgo. Lo dijo sin inflexión especial, sin dramatismo, con la precisión clínica de alguien que está leyendo datos y quiere que la otra persona sepa exactamente lo que esos datos dicen. Lo sé, respondió Mariana. ¿Sabes quién puso esa nota? Ella dudó un segundo. Luego asintió. Rafael dejó la taza sobre la mesa. No te voy a pedir que me digas el nombre porque ya lo sé. Lo que me interesa preguntarte es otra cosa. Se reclinó levemente en su silla. ¿Por qué te quedaste? Con todo lo que sabes hacer, con todo lo que demostraste ayer, ¿por qué seguiste aquí 3 años en el mismo escritorio? Era la pregunta que nadie le había hecho nunca. La pregunta que ella misma se había hecho en voz baja muchas noches, sin encontrar una respuesta que sonara, completamente honesta. Porque cada vez que intenté salir, tampoco había ningún lugar a donde ir, dijo, con una calma que costaba más de lo que parecía. Mandé currículos, tuve entrevistas. Siempre llegaba al punto donde alguien decidía que no encajaba en el perfil. Y con el tiempo uno empieza a preguntarse si el problema es el perfil de ellos o algo que uno carga sin verlo. Rafael la escuchó sin interrumpir. ¿Y llegaste a alguna conclusión?, preguntó. Sí, respondió Mariana. Que el problema no era mío, pero que esa conclusión, por sí sola, no cambia nada si nadie más llega a la misma. Hubo un silencio que no era incómodo. Era el tipo de silencio que se produce cuando 2 personas están pensando en la misma dirección, desde ángulos distintos. Rafael abrió el cajón de su escritorio y sacó una carpeta delgada. La colocó sobre la mesa y la deslizó hacia Mariana. «Ábrela», dijo. Ella la abrió. Adentro había 2 hojas. La primera era una descripción de cargo. Coordinadora de Análisis Estratégico. Proyecto Cielo. La segunda era una propuesta de contrato con un salario que era 4 veces lo que Mariana ganaba actualmente, más bonos por resultados y participación en las reuniones internacionales del proyecto durante los próximos 12 meses. Mariana leyó las 2 hojas completas sin apresurarse. Cuando terminó, las dejó sobre la mesa y levantó la vista. ¿Por qué yo?, preguntó, no con desconfianza, con la necesidad real de entender. Rafael respondió sin dudar. Porque ayer, en menos de 10 minutos, viste algo que 3 revisiones de mi equipo no vieron. Porque en una cena con inversores internacionales hablaste con más claridad y más sustancia que la mayoría de consultores que he contratado en los últimos 5 años. Y porque llevas 3 años en este edificio aprendiendo cómo funciona todo desde el único lugar donde nadie te pedía que hicieras eso. Hizo una pausa. Eso no se consigue en ninguna universidad ni con ningún contacto. Eso es tuyo. Y yo necesito eso en este proyecto. Mariana miró las 2 hojas sobre la mesa. Las miró durante un tiempo que probablemente fue más corto de lo que se sintió, pero que ella necesitó completo. Luego levantó la vista hacia Rafael. ¿Cuándo empiezo?, preguntó. Y por primera vez en todo ese tiempo, Rafael Domínguez sonrió de verdad. La noticia se extendió por el edificio antes del mediodía. No como un comunicado oficial, porque esos tardaban días en redactarse, y distribuirse a través de los canales correctos, con el lenguaje corporativo apropiado y las firmas necesarias. Se extendió de la manera en que siempre se extienden las noticias importantes en los lugares donde la gente trabaja junta demasiado tiempo, de boca en boca, de escritorio en escritorio, con la velocidad particular de las cosas que nadie debería saber todavía, pero que de alguna manera ya todos saben. Mariana Solís había sido promovida, no a un nivel inmediatamente superior al suyo, que era lo que ocurría normalmente cuando alguien ascendía en Grupo Domínguez, después de años de espera y evaluaciones y conversaciones discretas con recursos humanos. Había sido promovida directamente a un cargo de coordinación estratégica en el proyecto más importante que la empresa tenía en marcha, con acceso directo a Rafael Domínguez,
y participación confirmada en las reuniones internacionales del proyecto durante el año siguiente. De asistente de nivel 4 a coordinadora estratégica. En un día, las reacciones fueron exactamente lo que Mariana habría predicho si alguien le hubiera preguntado la noche anterior. Algunos compañeros la buscaron durante la mañana con sonrisas genuinas y frases cortas que eran pequeñas formas de decir que se alegraban sin saber bien cómo expresarlo. La chica del escritorio de enfrente, con quien Mariana había compartido 3 años de miradas cómplices sobre el café malo de la máquina, la abrazó brevemente en el pasillo con los ojos brillantes y le susurró al oído que se lo merecía desde hace mucho tiempo. Lorenzo Peñaloza pasó por su escritorio nuevo, el que le habían asignado en el piso ejecutivo esa misma mañana, y dejó sobre la superficie una carpeta con los documentos iniciales del proyecto Cielo sin decir nada, pero con una expresión que era un tipo de bienvenida que no necesitaba palabras. Y luego estaba el otro tipo de reacción, el que Mariana también había predicho pero que de todas formas dolía, de una manera que no era exactamente sorpresa, pero sí era real. Hubo miradas largas que se apartaban cuando ella las encontraba, conversaciones que se interrumpían cuando pasaba cerca. Alguien dejó un comentario en el grupo de mensajes internos del equipo administrativo que decía, con la ambigüedad cuidadosa de quien quiere hacer daño sin firma, que era interesante cómo algunas personas encontraban atajos que otros no consideraban éticos. El mensaje desapareció 20 minutos después, borrado por quien lo había publicado, pero ya había sido leído por suficientes personas para cumplir su propósito. Mariana lo vio, lo leyó 2 veces. Lo guardó en algún lugar interno donde guardaba las cosas que necesitaban ser reconocidas pero no alimentadas, y siguió con su día. Lo que no vio venir fue lo de Catalina. No directamente, al menos. Catalina era demasiado inteligente para hacer algo directo. Llevaba 4 años construyendo una reputación de eficiencia y control que no iba a arriesgar en una confrontación abierta con alguien que ahora tenía el respaldo explícito de Rafael Domínguez. Pero la inteligencia de Catalina no era solo estratégica, era también paciente, y la paciencia, en manos de alguien que sabe usarla, puede ser más destructiva que cualquier ataque frontal. Lo primero ocurrió el miércoles por la tarde. Mariana estaba en su escritorio nuevo revisando los documentos del Proyecto Cielo, cuando recibió un correo de la oficina de Catalina. Era una solicitud formal, con copia, a Lorenzo Peñaloza y al Departamento de Recursos Humanos, pidiendo una auditoría de los archivos administrativos del período en que Mariana había manejado la distribución de documentos financieros internos. El motivo declarado era una revisión de protocolo de confidencialidad. El lenguaje era impecablemente neutral. Cada palabra había sido elegida para no poder ser acusada de nada específico, mientras decía exactamente lo que quería decir. Lorenzo llamó a Mariana 10 minutos después de que llegó el correo. ¿Lo viste?, preguntó directo. Sí. ¿Tienes todo en orden? Todo. Fechado, firmado y con copia de respaldo desde el primer día. Lorenzo exhaló lentamente. Bien. No te preocupes por esto. Voy a manejarlo. Lorenzo, dijo Mariana, antes de que colgara. ¿Sí? No hace falta que lo manejes tú. Yo puedo responder directamente la auditoría. No tengo nada que esconder, y no necesito que nadie me proteja de una revisión legítima. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. De acuerdo, dijo Lorenzo, y en su voz había algo que sonaba a respeto renovado. Te copio en todo. La auditoría tardó 2 días en completarse. Los archivos de Mariana estaban perfectos. Cada documento distribuido tenía registro de fecha, hora, destinatario y confirmación de recepción. Cada correo enviado tenía su cadena completa. Cada decisión que había tomado en 3 años estaba documentada con la obsesividad silenciosa de alguien que había intuido desde el principio que algún día esa documentación iba a importar. El resultado de la auditoría fue enviado a todas las partes involucradas un viernes por la mañana. No encontró ninguna irregularidad. Catalina no respondió el correo con el resultado. Lo segundo ocurrió la semana siguiente, cuando Mariana asistió a su primera reunión formal como coordinadora estratégica del Proyecto Cielo. Era una reunión de equipo ampliado en la sala de conferencias del piso ejecutivo, con 1910 representantes de cada área del grupo que tenía participación en el proyecto.
Había 12 personas alrededor de la mesa. Mariana conocía de vista a casi todas. Muy pocas la conocían a ella más allá del nombre que aparecía en los correos que les había enviado durante 3 años distribuyendo documentos. Catalina estaba presente porque Relaciones Corporativas tenía un rol en la estrategia de comunicación del proyecto. Se sentó en el extremo opuesto de la mesa a Mariana, con la postura de Mino sentada, siempre y la expresión de siempre, y durante la primera media hora actuó exactamente como si Mariana no estuviera en la sala. Rafael abrió la reunión presentando brevemente el nuevo esquema del equipo. Cuando mencionó el cargo de Mariana y su rol específico, lo hizo con la misma neutralidad con que mencionó los otros cambios, sin énfasis especial, sin hacer de ese momento algo más grande de lo necesario. Eso, Mariana lo entendió, era también una forma de respeto. No necesitaba ser presentada como una historia extraordinaria. Necesitaba ser presentada como alguien que simplemente estaba ahí porque tenía razones para estar ahí. La reunión avanzó. Mariana habló cuando le correspondía, con precisión y sin adornos, presentando los ajustes que había preparado durante los días anteriores para la estructura financiera del proyecto. Nadie la interrumpió. Varias personas tomaron notas mientras ella hablaba, lo que era en ese contexto la forma más clara de decir que lo que estaba diciendo importaba. Fue hacia el final de la reunión cuando Catalina intervino. Lo hizo con elegancia. Era buena en eso, en encontrar el ángulo exacto desde donde una pregunta que parece técnica puede funcionar como una duda sobre la competencia de quien la recibe. Mariana, dijo, con una voz completamente neutra que no delataba nada de lo que había debajo. En la proyección que presentaste para la segunda fase, usas un índice de costos del sector del último trimestre. ¿Ese índice ya incluye el impacto de los nuevos aranceles de importación que entraron en vigor la semana pasada? Silencio en la sala. Era una buena pregunta. Era el tipo de pregunta que, si la respuesta era no, podía hacer que todo lo que Mariana había presentado pareciera construido sobre una base incompleta. Y Catalina lo sabía perfectamente cuando la hizo. Mariana la miró directamente. Sí, respondió, con calma absoluta. El índice que usé es del informe sectorial publicado el lunes de 1900 esta semana, que ya incorpora el ajuste arancelario. De hecho, por eso la proyección de la segunda fase es 2 puntos más conservadora que la versión que circuló antes. Si quieres te comparto el documento fuente después de la reunión. Un segundo de silencio. Catalina asintió con una inclinación mínima de la cabeza. Gracias, dijo, y no volvió a intervenir. Después de la reunión, mientras la gente recogía sus cosas y los grupos pequeños de conversación se formaban naturalmente, alrededor de la mesa, Víctor Almeida apareció en la puerta de la sala de conferencias. Había llegado desde Lisboa esa mañana para una serie de reuniones con el grupo, y nadie le había dicho a Mariana que estaría en el edificio ese día. La vio desde la puerta y cruzó la sala directamente hacia ella, ignorando por completo las otras conversaciones en curso. Mariana, dijo, con esa calidez directa que era su forma de ser en todos los contextos. Me alegra verla de nuevo. ¿Cómo va todo? Bien, respondió ella, ajustándome al nuevo rol. ¿Está lista para Lisboa? La pregunta llegó sin preámbulo, como si fuera la continuación de una conversación que hubieran tenido ayer en lugar de la semana pasada en una cena. ¿Cuándo?, preguntó Mariana. En 3 semanas. Necesitamos reunirnos con los socios europeos del proyecto para alinear la estrategia de expansión. Rafael ya me confirmó que irás con él. Hizo una pausa breve. ¿Tiene pasaporte vigente? Mariana pensó en su pasaporte. Estaba en el cajón de su mesita de noche, en un sobre pequeño, con exactamente 0 sellos de entrada, porque nunca había tenido razón ni recursos para usarlo desde que lo había sacado 4 años atrás, con la esperanza vaga de que algún día podría necesitarlo. Sí, dijo. Perfecto. Víctor sonrió. Va a conocer una ciudad que creo que le va a gustar mucho. Cuando Víctor se alejó para saludar a Rafael al otro lado de la sala, Mariana se quedó quieta un momento procesando lo que acababa de escuchar. Lisboa. En 3 semanas. Con el primer sello en el pasaporte que llevaba 4 años esperando en un cajón. Sintió algo que tardó un momento en reconocer porque no lo había sentido en mucho tiempo. Era anticipación, limpia, sin mezcla de miedo,
sin el peso de la duda de si lo merecía o no. Solo anticipación. Recogió sus papeles de la mesa y se dirigió hacia la puerta. Al cruzar el umbral, pasó junto a Catalina, que estaba de espaldas hablando con alguien del equipo de comunicaciones. No se detuvieron, no se miraron. Pero en el momento exacto en que Mariana pasó a su lado, Catalina dejó de hablar durante medio segundo, apenas perceptible, como alguien que siente algo que no esperaba sentir y no sabe todavía cómo clasificarlo. Mariana siguió caminando. Tenía trabajo que hacer. Tenía un proyecto que entender desde adentro. Tenía 3 semanas para prepararse para una ciudad que nunca había visitado, y una reunión que podía cambiar la escala de todo lo que estaba construyendo. Y tenía, por primera vez en mucho tiempo, la certeza tranquila de que estaba exactamente donde debía estar. Lo que todavía no sabía era que Catalina también estaba preparando algo. Que la auditoría fallida y la pregunta respondida en la reunión no eran el final de nada, sino el principio de una estrategia que llevaba más tiempo planeándose de lo que Mariana imaginaba. Que hay personas que cuando pierden en el terreno visible, buscan el terreno que nadie está mirando. Y que las próximas semanas iban a exigirle a Mariana Solís algo que ningún análisis financiero podía enseñarle: la capacidad de mantenerse entera cuando alguien decide usar la verdad como arma. El avión despegó a las 6:40 de la mañana. Mariana llegó al aeropuerto con 1 hora de anticipación, como siempre, aunque esta vez la anticipación no era solo un hábito, sino también una forma de darse tiempo para sentarse con lo que estaba ocurriendo sin que la velocidad de los últimos días se lo impidiera. Tenía una maleta mediana que había empacado y desempacado 2 veces la noche anterior, no porque no supiera qué llevar, sino porque empacar para un viaje de trabajo internacional por primera vez en la vida resulta ser una experiencia que no se parece a nada de lo que uno imagina cuando lo piensa en abstracto. Había comprado 2 trajes nuevos, no en una boutique de lujo, sino en una tienda que conocía bien, donde los precios eran honestos y la ropa era buena si uno sabía qué buscar. Un azul marino oscuro que le recordaba vagamente al traje que Víctor Almeida llevaba en la cena de Lesiel, y un gris antracita que había elegido porque en el espejo del probador la hacía verse exactamente como quería verse. No como alguien que estaba intentando ser otra cosa, como alguien que finalmente estaba siendo del todo ella misma. Rafael viajaba en la misma aerolínea, pero había llegado al aeropuerto antes. La encontró en la sala de embarque, con un café en cada mano, y le extendió uno sin preguntar si lo quería. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondió Mariana, tomando el café. Se sentaron juntos en la sala de espera con la naturalidad de 2 personas que han pasado las últimas semanas trabajando tan de cerca que el silencio compartido ya no requiere explicación. Era una de las cosas que Mariana había descubierto sobre Rafael en ese tiempo, que no llenaba los silencios por costumbre social. Solo hablaba cuando tenía algo que decir. Y cuando hablaba, valía la pena escuchar. «¿Cómo está?», preguntó él, mirando hacia la pista a través del ventanal. «Nerviosa», respondió Mariana con honestidad directa. Nunca había viajado por trabajo, nunca había viajado a Europa. Y la reunión de mañana con los socios portugueses es la más importante a la que he asistido en mi vida, que admito que no es una barra muy alta todavía. Rafael giró la cabeza para mirarla con esa expresión que ella había aprendido a leer en 1970, las últimas semanas. No era exactamente una sonrisa, era algo anterior a la sonrisa, el momento justo antes de que alguien decide que lo que acaba de escuchar merece más que indiferencia. «La barra no importa», dijo. «Lo que importa es que cuando usted habla en esa sala mañana, los socios van a escuchar. Ya lo demostraron la semana pasada por teléfono. Habían tenido 2 llamadas preparatorias con el equipo de Lisboa durante los días anteriores. En la segunda, uno de los socios portugueses había preguntado explícitamente si Mariana estaría presente en la reunión presencial, lo que en el lenguaje diplomático de los negocios internacionales equivalía a decir que su participación no era opcional, sino esperada. El vuelo duró 9 horas con una escala breve en Madrid. Mariana durmió las primeras 3 horas con el sueño pesado de alguien que ha estado funcionando a máxima capacidad durante semanas, sin procesar del todo el cansancio acumulado. Cuando despertó, Rafael estaba trabajando en su computadora con los audífonos puestos. No la miró cuando se movió. Le dejó el espacio de despertar sin la incomodidad de ser observada.
que era también una forma de consideración que Mariana notó y guardó sin decir nada. Pasó el resto del vuelo revisando los documentos de la reunión del día siguiente. Los había estudiado tantas veces en las últimas semanas que podía reproducir los números principales sin mirar las páginas, pero los repasó de todas formas, porque había algo en el proceso de volver sobre lo conocido que la calmaba de una manera que nada más lograba. A mitad del vuelo, Rafael se quitó los audífonos y la miró. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo. Sí, respondió Mariana cerrando su carpeta. ¿Qué habría hecho si yo no hubiera estado en el edificio ese día? Si el error en la presentación hubiera pasado desapercibido, si Catalina hubiera aceptado su corrección, o si la reunión simplemente hubiera salido mal sin que nadie supiera por qué. ¿Qué habría hecho usted? Era una pregunta que Mariana no esperaba. No porque fuera incómoda, sino porque tocaba algo que ella misma se había preguntado en la oscilación tranquila de algunas noches recientes. Probablemente lo mismo que había estado haciendo, respondió, después de un momento. Seguir, documentar, esperar. ¿Cuánto tiempo más? Ella pensó en eso con honestidad real. No lo sé, quizás mucho. Quizás hasta que me convenciera de que esperar era lo mismo que conformarse y tomara la decisión de irme a algún lado donde nadie me conociera y empezar desde cero. Rafael la escuchó sin interrumpir. ¿Y eso le daba miedo?, preguntó. No el irme, dijo Mariana. Lo que me daba miedo era que en el nuevo lugar pasara lo mismo. Que el problema no fuera el lugar, sino algo que yo cargaba conmigo y no podía ver. Rafael guardó silencio durante un momento. El problema no era usted, dijo, con la misma voz directa de siempre, pero con algo diferente en el fondo. Algo que no era solo la evaluación de un jefe sobre una empleada. Era el reconocimiento de alguien que entiende de primera mano lo que significa ser subestimado, porque también lo ha vivido desde otro ángulo. Nunca fue usted. Mariana lo miró. Lo sé ahora, dijo. Antes lo sospechaba. Hay una diferencia entre las dos cosas. Rafael asintió lentamente. Sí, dijo. La hay. Volvió a ponerse los audífonos y retomó su trabajo. Mariana abrió su carpeta otra vez y retomó el suyo. Afuera, el Atlántico era una extensión oscura y quieta que no tenía bordes visibles en ninguna dirección. Lisboa los recibió con una luz que Mariana no esperaba. No era el tipo de luz que había visto en fotos de otras ciudades europeas, ese blanco frío y parejo que lo aplana todo. Era una luz que tenía temperatura y textura, dorada en los bordes, que pegaba sobre las fachadas azulejadas de los edificios del centro y las convertía en algo que parecía estar ligeramente encendido desde 1900. Adentro, el taxi que los llevó desde el aeropuerto atravesó colinas con nombres que Mariana no reconocía y calles empedradas que parecían existir fuera del tiempo normal de las ciudades. Se alojaban en hoteles distintos, a 3 cuadras de distancia el uno del otro, en el barrio histórico donde Víctor Almeida había reservado para todo el equipo. El de Mariana era pequeño y tenía una ventana en la habitación que daba directamente a un callejón donde había una panadería y 2 macetas con geranios rojos en el alféizar de enfrente. Dejó su maleta sobre la cama, se asomó a la ventana y respiró el aire de una ciudad que olía a sal marina y a pan recién horneado, y a algo más que no tenía nombre preciso, pero que se sentía como el olor de los lugares donde las cosas llevan mucho tiempo siendo como son. Sacó su libreta y escribió una sola línea antes de ir a cenar. Primer sello. Lisboa. La reunión del día siguiente comenzó a las 10 de la mañana en las oficinas de los socios portugueses, un edificio de piedra en el centro histórico que por fuera parecía del siglo XIX y por dentro tenía la tecnología y el diseño de algo completamente contemporáneo. Esa combinación, lo antiguo sosteniendo lo nuevo, le pareció a Mariana la descripción más precisa de lo que era Lisboa en general. Víctor los recibió en la entrada con la calidez de siempre y los condujo a una sala de reuniones donde había 4 personas esperando. Los socios portugueses del proyecto, 2 hombres y una mujer de distintas edades, pero con el mismo tipo de atención concentrada en los ojos que tienen las personas que han aprendido a escuchar antes de hablar. La reunión comenzó con presentaciones formales y un resumen del estado actual del proyecto. Rafael habló primero, con la precisión y la autoridad de alguien que conoce cada número de lo que presenta, porque los ha construido él mismo. Luego Mariana tomó la palabra para presentar el análisis de viabilidad de la fase,
de expansión europea. Habló durante 22 minutos, sin apuntes, con los números en la cabeza y la estructura clara y la voz tranquila de alguien que ha vivido dentro de esa información el tiempo suficiente para no tenerle miedo. Cuando terminó, hubo un silencio de 3 segundos que en ese contexto valía más que cualquier aplauso. La socia portuguesa, una mujer de unos 45 años llamada Ana Ferreira, que había dicho muy poco durante la primera parte de la reunión, fue la primera en hablar. «Tiene usted una manera de presentar los riesgos que es inusual», dijo, en un español preciso con acento portugués. «La mayoría de los análisis que recibimos minimizan los riesgos para hacer el proyecto más atractivo. Usted los presentó todos, y luego explicó por qué el proyecto sigue siendo viable a pesar de ellos. Eso genera más confianza, no menos». «Gracias», dijo Mariana. «No es un cumplido», respondió Ana Ferreira con una sonrisa directa. «Es una observación. Los cumplidos los dejo para las cenas». La reunión duró 4 horas con un descanso de 20 minutos a la mitad. Al final, los socios portugueses confirmaron su participación en la primera fase del proyecto, con una inversión que superaba lo que estaba en los documentos originales. La ampliación fue propuesta por ellos mismos, no pedida por Rafael ni por Víctor, lo que en el lenguaje de los negocios internacionales significaba una cosa muy específica: confianza real, no negociada. Cuando salieron del edificio al mediodía, la luz de Lisboa seguía siendo esa luz dorada que Mariana había notado al llegar. Víctor caminaba adelante con uno de los socios. Rafael caminaba junto a Mariana en silencio, como era su costumbre cuando algo importante acababa de ocurrir y necesitaba el espacio de procesarlo antes de ponerle palabras. Fue Mariana quien habló primero, lo que en las últimas semanas había empezado a ocurrir con una naturalidad que ninguno de los dos había planificado. «¿Qué sigue ahora?», preguntó. Rafael la miró de lado mientras caminaban por el empedrado del centro histórico. «Ahora firmamos los acuerdos formales la próxima semana en Bogotá», dijo. «Y después empieza el trabajo real». «¿Más viajes?». «Sí. Dubái en 2 meses. Nueva York probablemente en el 3er trimestre». Hizo una pausa. «¿Le parece bien?». Mariana pensó en su apartamento con las paredes delgadas y la ventana al patio interior y el pasaporte con un solo sello que ya no estaba vacío. «Sí», dijo. «Me parece muy bien». Caminaron media cuadra más en silencio. «Mariana», dijo Rafael. «¿Sí?». Él se detuvo y la miró con esa expresión que ella había aprendido a leer en las últimas semanas, la que decía que lo que iba a decir a continuación era algo que había estado pensando desde antes de que la conversación empezara. «Hay algo que necesito decirle, y que debí haber dicho antes». Hizo una pausa breve. «Catalina presentó su renuncia esta mañana. La recibí por correo antes de entrar a la reunión». Mariana lo miró sin decir nada. «No sé si eso le parece importante o no», continuó Rafael, «pero me pareció que tenía derecho a saberlo antes de que lo escuchara de otra manera». Mariana procesó esa información durante un momento. Pensó en Catalina con sus tacones en el pasillo de mármol, y su expresión de control absoluto, y su manera de usar cada palabra como una herramienta. Pensó en la nota en su expediente que decía que no proyectaba perfil de liderazgo. Pensó en la auditoría, y en la pregunta en la reunión, y en todas las formas en que alguien puede intentar que otra persona siga siendo invisible. Y luego pensó en que todo eso había ocurrido, y aquí estaba ella, en Lisboa, con un sello en el pasaporte y una reunión exitosa detrás, y un proyecto entero por delante. «¿Está bien?», preguntó Rafael. «Sí», respondió Mariana, con honestidad completa. «Estoy bien», y lo estaba. No con la euforia fácil de quien siente que ganó algo, sino con la calma más difícil y más duradera de quien entiende que algunas cosas simplemente terminan cuando dejan de tener dónde sostenerse. Que no siempre hay un momento dramático de justicia visible. A veces las cosas simplemente se acomodan solas, en silencio, cuando la verdad lleva suficiente tiempo en pie. Víctor los llamó desde adelante para ir a almorzar. Mariana y Rafael retomaron el paso, y Lisboa los recibió con su luz dorada y su olor a sal y a pan y a tiempo antiguo, como si la ciudad supiera, con la sabiduría tranquila de los lugares que han visto pasar muchas historias, que algunas personas necesitan cruzar el océano para encontrar el camino de vuelta a ellas mismas. Lo que ninguno de los dos sabía todavía
era que el regreso a Bogotá traía consigo algo que ningún análisis financiero ni ninguna reunión de negocios podía haber anticipado. Algo que no estaba en ninguna carpeta. Algo que había estado creciendo en silencio desde el primer día en que Rafael Domínguez había pedido a una asistente de nivel 4 que se quedara en una sala porque tenía cosas que él necesitaba escuchar. Y que en el vuelo de regreso, con el Atlántico otra vez debajo y la noche cerrándose sobre el horizonte, iba a ser imposible seguir ignorando. El vuelo de regreso a Bogotá salió de Lisboa a las 9 de la noche. Mariana llegó al aeropuerto con la maleta un poco más pesada que a la ida. No porque hubiera comprado mucho, sino porque Lisboa le había dejado adentro algo que no tenía peso en la báscula, pero que se sentía de todas formas. Esa sensación particular de los lugares que uno visita por primera vez y que de alguna manera ya conocía, como si hubiera existido en alguna versión anterior de su vida que todavía no había ocurrido. Rafael ya estaba en la sala de embarque cuando ella llegó. Estaba de pie junto a los ventanales, mirando la pista con las manos en los bolsillos, y cuando la vio entrar, hizo algo que Mariana no esperaba. No saludó desde lejos, con un gesto de cabeza como era su costumbre. Esperó a que ella se acercara y cuando lo hizo, la miró durante un segundo completo antes de decir nada, como si estuviera verificando algo que necesitaba confirmar antes de seguir. «¿Lista?», dijo. «Lista», respondió ella. Embarcaron juntos. Esta vez se sentaron uno al lado del otro por decisión propia, no por asignación de asientos, y eso también era algo que ninguno de los dos mencionó, pero que los dos notaron con la misma claridad. Las primeras 2 horas del vuelo transcurrieron con trabajo. Rafael revisaba documentos en su computadora. Mariana preparaba el resumen de la reunión que presentaría al equipo a su regreso. Había música suave de fondo desde los audífonos que ella llevaba puestos con un solo oído libre. El hábito de quien ha aprendido a estar en 2 lugares al mismo tiempo sin perder ninguno de los dos. Fue cuando la cabina se oscureció y la mayoría de los pasajeros comenzaron a recostarse que el silencio entre los dos cambió de naturaleza. No se volvió incómodo, se volvió consciente, que es algo completamente diferente. Rafael cerró su computadora primero. La guardó en el bolso del asiento delantero y se recostó levemente, mirando el techo oscuro de la cabina, con la expresión de alguien que está pensando en algo que no tiene que ver con el trabajo. Mariana siguió escribiendo durante 10 minutos más. Luego dejó de escribir porque las palabras habían dejado de llegar con la fluidez de antes y seguir forzándolas le parecía una forma de evitar lo que en realidad estaba ocurriendo en ese espacio pequeño y oscuro a 9000 metros sobre el Atlántico. Cerró su computadora. El silencio se asentó entre los dos como algo que había estado esperando su turno. «¿En qué piensa?», preguntó Rafael sin girar la cabeza. «En muchas cosas», respondió Mariana, con honestidad. «¿En cuál de todas?». Ella pensó en la pregunta durante un momento, en la versión cautelosa de la respuesta, la que decía algo neutro sobre el proyecto, o sobre Lisboa, o sobre el trabajo que los esperaba a la vuelta. Y luego pensó en que llevaba 3 años siendo cautelosa, y que la cautela la había mantenido a salvo, pero también la había mantenido quieta, y que había una diferencia importante entre las dos cosas. «Estaba pensando en el primer día», dijo, «en la sala A, en el momento en que entré sin saber lo que iba a pasar, y usted me pidió que me quedara». Rafael giró la cabeza para mirarla. «¿Qué pensó en ese momento?», preguntó. «Pensé que probablemente me iban a despedir de una manera más formal de lo habitual», respondió. «Y la honestidad de eso hizo que algo en el espacio entre los dos se volviera más liviano. Y pensé que si eso pasaba, al menos había hecho lo correcto antes de que ocurriera». «¿Y ahora?», dijo Rafael. «¿Qué piensa ahora?». Mariana lo miró directamente en la penumbra de la cabina. «Ahora pienso que algunas cosas cambian de una manera que uno no puede planificar», dijo. «Y que hay momentos en que uno tiene que decidir si los recibe o los deja pasar por miedo a equivocarse». Rafael no respondió de inmediato. La miró durante un tiempo que era exactamente tan largo como necesitaba ser, y luego miró hacia el frente otra vez, hacia la oscuridad de la cabina, con la expresión de alguien que está organizando algo que tiene mucho tiempo dando vueltas dentro, sin encontrar el orden correcto para salir. «Mariana», dijo, con una voz que era más baja que de 1900, costumbre, pero más clara también.
como si la oscuridad del vuelo le quitara el peso de tener que sostener la fachada de quien siempre sabe exactamente lo que hace. Desde el primer día en la sala A, desde que usted entró con esa hoja en la mano y me dijo lo que nadie más había tenido el valor de decirme, supe que algo había cambiado. No solo en el proyecto, en algo más. Mariana no habló. Lo escuchó con la misma atención con que escuchaba todo lo que importaba. No sé exactamente cuándo ocurrió, continuó Rafael. No fue un momento específico, sino muchos momentos pequeños que fui acumulando sin darme cuenta de lo que estaba acumulando. La manera en que habla cuando le apasiona algo, la manera en que sostiene las críticas sin endurecerse, la manera en que mira los números como si le contaran historias. Hizo una pausa. La manera en que se quedó en ese trabajo 3 años sin perder quién era. Rafael, dijo Mariana en voz baja. Sé que esto complica las cosas, dijo él, anticipándola. Sé que hay una distancia profesional que debería existir y que esta conversación la cruza. Y si usted prefiere que no la cruce, lo entiendo completamente y nada cambia en el trabajo ni en el proyecto ni en ninguna de las cosas que hemos construido en estas semanas. Mariana lo escuchó hasta el final. Luego pensó en su libreta y en todas las líneas que había escrito en los últimos días, sin terminar de escribirlas del todo, porque se detenía justo antes de llegar, al punto que no sabía todavía cómo nombrar. Pensó en las noches en el apartamento con las paredes delgadas, revisando documentos del proyecto que no necesitaban ser revisados otra vez, pero que eran una razón para pensar en el contexto donde Rafael existía. Pensó en Lisboa y en la luz dorada, y en la manera en que él la había mirado cuando salieron de la reunión con los socios portugueses, esa fracción de segundo que no era evaluación, sino algo completamente diferente. Pensó en 3 años, de ser invisible y en lo que significa cuando alguien de repente te ve de verdad. No prefiero que no la cruce, dijo, con una voz tranquila que era también la más honesta que había usado en mucho tiempo. Rafael la miró, y en ese espacio oscuro y pequeño sobre el Atlántico, con el ruido suave de los motores de fondo y la mayoría del mundo dormido alrededor, algo que había estado creciendo en silencio desde el principio, finalmente encontró su nombre. No fue dramático. No hubo declaraciones ni gestos elaborados. Fue simplemente Rafael extendiendo la mano sobre el apoyabrazos compartido y Mariana posando la suya encima, con la naturalidad de 2 personas que llevan tiempo moviéndose en la misma dirección sin habérselo dicho todavía. Se quedaron así el resto del vuelo, hablando a veces, en silencio otras, con esa comodidad que no se construye en un día, sino que se reconoce cuando ya existe, porque se fue construyendo sola, mientras uno estaba ocupado en otras cosas. Bogotá los recibió con lluvia fina y el olor particular de la sabana cuando el agua baja de los cerros. En el aeropuerto, mientras esperaban el equipaje, Rafael miró a Mariana con esa expresión que ella ya conocía bien. La semana que viene tenemos la firma formal de los acuerdos con los socios europeos, dijo. Todo el equipo estará presente. Lo sé, respondió Mariana. Ya tengo los documentos preparados. ¿Los revisó todos? 2 veces. Rafael asintió con algo que era claramente más que aprobación profesional. Hay algo más, dijo, y sacó del bolso interior de su chaqueta un sobre pequeño que extendió hacia ella. Mariana lo tomó, lo abrió. Adentro había 2 hojas. La primera era una propuesta de contrato permanente, como directora de Estrategia Internacional de Grupo Domínguez, con un alcance que cubría todos los proyectos de expansión global de la empresa durante los próximos 3 años. La segunda era una carta firmada por Rafael, con fecha de ese día que comenzaba con una sola línea en negrita antes del cuerpo del texto. Mariana la leyó en silencio. La línea decía: «Este cargo existe porque usted demostró que debía existir». Levantó la vista del papel y lo miró. «Esto es demasiado», dijo, con una voz que no era exactamente rechazo, sino la reacción honesta de alguien que ha esperado tanto tiempo algo que cuando llega, necesita un momento para creer que es real. «No lo es», dijo Rafael simplemente. «Es exactamente lo que corresponde». «Rafael, hace 3 semanas era asistente de nivel 4. Hace 3 semanas yo no sabía lo que tenía en mi empresa», respondió él, con la misma directness de siempre pero con algo más cálido en el fondo. «Ahora lo sé, y no voy a cometer el mismo error 2 veces». Mariana miró las 2 hojas otra vez.
Pensó en su madre diciéndole que los pobres no pueden darse el lujo de llegar tarde. Pensó en cómo esa enseñanza se había convertido en el motor silencioso de todo lo que había construido. Desde entonces, pensó en 3 años de un escritorio en un rincón y 42 correos diarios y el café malo de la máquina y la nota en su expediente que decía que no proyectaba perfil de liderazgo. Y pensó en Lisboa, en la luz dorada, en el primer sello del pasaporte, en Ana Ferreira diciendo, los cumplidos los dejo para las cenas, en Víctor Almeida diciendo, espero verla en Lisboa antes de que termine el año, en Rafael diciendo, venga lista para hablar, no para tomar notas, en todo lo que se había movido en 3 semanas a partir de una hoja de papel con un número equivocado, subrayado en rojo. La cinta de equipaje comenzó a moverse a su lado. Las maletas empezaron a aparecer una por una, con la lentitud indolente de los aeropuertos a las 2 de la madrugada. Mariana dobló las 2 hojas con cuidado, las guardó en su bolso y miró a Rafael. ¿Tiene una pluma?, preguntó. Rafael la miró un segundo. Luego sonrió, de verdad, con esa sonrisa que Mariana había aprendido, que era rara y por eso valía más. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una pluma negra que le extendió sin decir nada. Mariana tomó la pluma, sacó las hojas, las extendió sobre la superficie plana de su maleta que acababa de llegar a la cinta. Buscó la línea de firma al final de la segunda página y escribió su nombre con la misma claridad con que había escrito durante 3 años cada fecha, cada registro, cada documento que nadie le había agradecido, excepto que esta vez era diferente. Esta vez era su nombre en algo que ella había construido sin saberlo, ladrillo por ladrillo, día a día, desde el escritorio más invisible del edificio hasta una sala en Lisboa donde los socios habían ampliado su inversión, porque una mujer que nadie había visto habló durante 22 minutos, con los números en la cabeza y la voz tranquila. Devolvió la pluma a Rafael. Él miró la firma durante un segundo. Luego guardó las hojas en su bolso y recogió su maleta de la cinta con el mismo gesto práctico de siempre, como si lo que acababa de ocurrir fuera simplemente el siguiente paso lógico de algo que ya tenía su propio camino. Salieron juntos del aeropuerto hacia la lluvia fina de Bogotá, y mientras caminaban hacia la salida, con las maletas rodando sobre el piso mojado, y la ciudad oscura esperando afuera con todo lo que todavía tenía por ofrecer, Mariana pensó en que hay momentos en la vida que no se anuncian con fanfarria ni con señales, visibles desde lejos, que llegan vestidos de correos por accidente y errores en presentaciones y teléfonos que no dejan de sonar, que la diferencia entre quien los recibe y quien los deja pasar no es el talento ni la suerte, ni el apellido correcto. Es simplemente la disposición de hacer lo correcto cuando nadie te lo pide, de quedarte cuando todo dice que no importas, de firmar cuando llega el momento, aunque el momento tarde 3 años en llegar.